Bueno, ante las preguntas que surgen continuamente, mira, aquí vamos a darles una base de lo que son las embajadas en América Latina y el por qué ya inclusive uno de los mejores agentes de propaganda para que llegue el partido Arena al poder de regreso es la propia embajadora de Estados Unidos en El Salvador. Algo que no tiene, para muchos no tiene explicación, pero ahora les vamos a mostrar lo consistente que es con la política de las embajadas de Estados Unidos en América Latina y que han llegado pues inclusive a ser los centros en donde se planificaron todos los golpes de Estado. Y aquí vas a tener opiniones de algunos a los que se les aplicaron esos golpes de Estado y en el caso actual de El Salvador va a tener sentido el por qué la embajada de Estados Unidos es la que está promoviendo directamente a los candidatos, el candidato principal a la presidencia de ese país e inclusive está en alianza con los intereses económicos más poderosos de ese país, pero no es nada nuevo. Precisamente por eso es que vamos a compartir con todos nuestros amigos y amigas acá un análisis interesantísimo que hizo la RT y que nosotros estamos compartiendo ya que reúne todas las condiciones de lo que nosotros hemos estado insistiendo y para que haya sentido, para que el pueblo entienda lo que pasaría en las próximas elecciones y en las del 2019, de no convertirse en un protagonista directo de su propio destino, porque si el 60% de la población salvadoreña decide participar activamente y decirle no a las élites económicas que siempre han gobernado El Salvador, no van a regresar, pero lo contrario está ocurriendo. Fíjate que analizando elecciones anteriores, ves que es una minoría solamente la que vota. Y si eso se repite, definitivamente estaríamos viendo que los intereses de la Embajada de Estados Unidos van a salir protegidos con la elección de este partido político que ya gobernó inclusive y que es conocido por todos los salvadoreños que representa los intereses más fuertes económicamente hablando de esa república centroamericana. Entonces aquí una base para entender histórica, para entender lo que el por qué todas las decisiones de gran envergadura políticas e inclusive económicas en El Salvador no vienen de la casa presidencial, sino que vienen de la Embajada de Estados Unidos de América. ¿Por qué nunca habrá un golpe de Estado en Estados Unidos? Porque en Washington no hay ninguna embajada de Estados Unidos. Ese es un viejo chiste que suelen repetir mucho los líderes latinoamericanos, pero que es todavía muy actual. En las últimas décadas lo han comprobado algunos países árabes y ahora en los últimos meses Ucrania también. Y hay pruebas que señalan que las embajadas de Estados Unidos están directamente involucradas en esas revoluciones. Irán, el año 1953, Guatemala, 1954, Vietnam del Sur, 63, Grecia, 67, Chile, 1973. Luego llegaron las revueltas en Yugoslavia o Libia. La lista de naciones continúa y Estados Unidos, de una manera directa o indirecta, participó en todos esos golpes de Estado. Ahora vamos a ver la lista de las entidades que ayudan a organizar esas rebeliones. En primer lugar, se encuentra la organización USAID. Con la participación activa de la misión de la USAID se llevó a cabo la preparación del golpe de Estado en Honduras en junio del 2009. Los agentes de la CIA coordinaban y financiaban la actividad de ONGs que estaban a su servicio, se dedicaban a la desinformación sobre el complot comunista de los presidentes Manuel Zelaya y Hugo Chávez. También daban instrucciones y dirigían a los militares hondureños.
La culminación de aquella conspiración fue la detención del líder, un esquema que también se aplicó en Haití. Zelaya fue llevado a Costa Rica y le advirtieron que cualquier intento de regresar al país podría terminar con su muerte. Al principio, la administración de los Estados Unidos, al principio el presidente Obama manifestó su oposición al golpe, su condena al golpe, pero después no pudo evitar irse comprometiendo con el golpismo, con el golpe de Estado por las presiones que tenía en su propio país. Y al final, lo que al principio dudamos, que Estados Unidos estuviera metido en el golpe de Estado, después se terminó comprobando que ellos eran los que estaban promoviendo directamente todo ese proceso de detener los cambios sociales para Honduras. Desde Washington aplaudieron el hecho de haber detenido la deriva hacia regímenes populistas en Honduras. En los medios de comunicación se ocultaba la información acerca de las represalias que llevaban a cabo los radicales del presidente interino Roberto Micheletti contra los seguidores de Zelaya, entre los cuales se encontraban activistas sindicales, miembros de los partidos de izquierda, progresistas y periodistas. Prácticamente todos los empleados de la USAID que habían participado en esas operaciones fueron recompensados y recibieron un ascenso. No hace falta mucho esfuerzo para obtener las pruebas que relacionan a la Agencia para el Desarrollo con la Organización de las Revoluciones de Color y los golpes de Estado en los países del hemisferio occidental. Principalmente se trata de Cuba y de los llamados regímenes populistas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Si son capaces, las fuerzas más reaccionarias de los Estados Unidos, de organizar y ejecutar golpes en la cara del presidente. Ahora ya no digamos, cuando el tiempo va pasando, va transcurriendo, estas fuerzas pues, van logrando finalmente imponerse independientemente de las propuestas y los compromisos hechos por el presidente Obama ante América Latina y el Caribe. En Cuba, la historia de las operaciones de USAID ya dura varias décadas, pero podemos decir también que sus intentos de crear nuevos partidos, digamos, alternativos o medios de comunicación independientes han fracasado, ya que la actividad de la contrainteligencia cubana es bastante eficaz. Recientemente en Cuba fue detenido y condenado a 15 años de prisión el agente de la USAID, Philip Allen Ross, quien proporcionó a los grupos disidentes el equipo especial para estar en contacto vía satélite con el Departamento Operativo de la CIA en Miami. Llama la atención la similitud de las revoluciones organizadas en América Latina, llevadas a cabo en diferentes países árabes y ahora mismo en Ucrania. Detrás está el grupo serbio Otpor o Resistencia, que organizaron su primera revuelta en Serbia en el año 2000 contra Slobodan Milošević y luego alrededor de todo el mundo. Como podemos ver aquí, todos utilizaron el mismo símbolo, que es este puño, y este último apareció en Venezuela. Ahora, Wikileaks filtró hace poco documentos que muestran que esa organización, que hoy en día se llama Canvas, era financiada desde Estados Unidos para sus actos. La compañía privada de inteligencia estadounidense Stratfor reveló que los miembros del movimiento serbio Otpor recibieron mucho dinero norteamericano y que una de las personas más importantes que influyó para dar esta financiación fue Michael McFaul, quien luego llegó a embajador de Estados Unidos en Moscú. Otpor fue patrocinado por diferentes ONGs americanas, como por ejemplo Freedom House o la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. A través de ellas estaban conectados con la USAID y el Departamento de Estado. Stratfor confirma que, como los líderes de Canvas eran los mismos de Otpor, el dinero hoy en día proviene de las mismas fuentes norteamericanas. Y los miembros de esa organización están lejos de ser revolucionarios o luchadores por los derechos humanos. Hablando con periodistas franceses, el grupo serbio declaró que creó un negocio privado, una compañía de revueltas para exportar, pero que la registraron como una ONG para no pagar impuestos en Serbia.
El jefe de la entidad, Srđan Popović, dice que la revolución es la marca más famosa del país y que ha inspirado a gente alrededor del planeta. En Guatemala, Venezuela, diferentes naciones europeas, africanas y árabes. Popović asegura que la receta para una revolución es fácil y que puede derrocar a cualquier gobierno. Lo que se necesita es la gente joven, ya que el régimen no les puede influir. No tienen hijos, no tienen trabajo o propiedades, es decir, no tienen nada que perder. La estrategia, sin embargo, tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, proponen poner en las primeras filas de las manifestaciones a chicas jóvenes guapas vestidas de blanco. Si la policía empieza a golpear, habrá sangre. La sangre en las prendas blancas logra imágenes impresionantes que luego seguro darán la vuelta alrededor del mundo. Y así el régimen ya queda desacreditado. Según las filtraciones de Wikileaks, la organización serbia Canvas dedicó muchos esfuerzos en derribar y desestabilizar el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Los documentos de Stratfor mencionan encuentros y biografías de líderes opositores venezolanos como Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, Enrique Capriles, Leopoldo López y el magnate de los medios Rafael Poleo. Hacen referencia a las manifestaciones estudiantiles en Venezuela del año 2009 y 2010. Los cables mencionan también a menudo al grupo Canvas, el cual aseguró que las protestas de Radio Caracas Televisión fueron solo el principio. Dicen, todo va a continuar, pero Venezuela no ofrece tan buenas redes como los países que estuvieron detrás del telón de acero. Añaden que Chávez no se puede comparar con los líderes de los viejos regímenes soviéticos. Hay documentos que detallan los pasos recomendados para llevar a cabo una revolución que iba a derrocar a Hugo Chávez. Entonces Estados Unidos se encargó de eliminar, de cortar de raíz o de cabeza todo gobierno o casi todos los gobiernos que salieron o que surgieron haciendo otro planteamiento, la independencia. Y ahí tenemos los casos de invasiones a México, a Guatemala, a Panamá, a Nicaragua, a Haití, República Dominicana, Grenada, golpes de Estado en Venezuela varias veces, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. No hubo golpe de Estado en América Latina en 150 años donde no estuviese metida la mano del Imperio norteamericano. Canvas explica que para Venezuela tiene 3 campañas planeadas. La primera, la unificación de la oposición, una campaña para los comicios de septiembre y una denominada Sal y Vota. Refiriéndose al año 2010, los activistas dicen, este año reforzamos definitivamente nuestra actividad en Venezuela. Añaden que las redes de Estados Unidos están también involucradas. Los documentos también contienen información sobre el ejército venezolano y las fuerzas aéreas y navales, incluyendo números, equipamiento y un análisis. En Venezuela, las actividades de la USAID no tienen ninguna base legal, no existe ningún acuerdo intergubernamental. Sin embargo, desde el año 2002, tras el fracaso del golpe de Estado de abril, el personal de la agencia se movilizó con el apoyo de la embajada norteamericana y se mostró más activo. Primero abrieron una oficina en Caracas para desarrollar una iniciativa para la transición. USAID ha financiado la actividad de 700 organizaciones no gubernamentales y de proyectos políticos. Los activistas de la oposición recibieron como mínimo $70 millones a través de distintos fondos. Este dinero estaba destinado al apoyo de los candidatos antichavistas a lo largo de sus campañas electorales, la intensificación de la crisis política, la movilización de la sociedad civil y la formación de un nuevo liderazgo democrático. Ahora, para hacer un análisis sobre los intereses de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, vamos a conectar con John Perkins, economista y activista estadounidense. Señor Perkins, muy buenos días. En primer lugar, durante las manifestaciones en Ucrania, diferentes políticos europeos y de América han visitado al país, como por ejemplo el secretario del Estado norteamericano John Kerry o la jefa de la diplomacia europea Catherine Ashton. ¿Cuál fue su papel en la organización de esas revoluciones?
Tengo que decir que la situación es bastante irónica y estoy de acuerdo con una de las declaraciones de Putin en la que tacha de hipócritas al presidente Obama y al secretario de Estado Kerry, porque nosotros matamos a 6.000 civiles en Panamá en 1989, mandamos soldados a Granada, mandamos soldados a Guatemala. Es decir, en Estados Unidos tenemos muchos episodios en los que tratamos de proteger nuestro poder en el hemisferio. ¿Cree usted que las embajadas de Estados Unidos siguen siendo el centro de, digamos, coordinación de esas revueltas? No cabe la menor duda. En mi experiencia, las embajadas estadounidenses son un semillero de espionaje y agentes de la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional. Y creo que las embajadas de Estados Unidos están hoy más que nunca al servicio de las grandes empresas. En otras palabras, todo el aparato estatal de Estados Unidos gira en torno